Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana Isabela Sandoya Terán. En esta oportunidad voy a narrar la obra Pedro Páramo del autor Juan Rulfo. Bueno, la novela en sí inicia con el relato en primera persona del personaje Juan Preciado, el cual es el hijo de Pedro Páramo y Dolores Preciado. Él llega a Comala con el fin de reclamarle lo que le pertenece, con el fin de reclamarle a Pedro Páramo, su padre, lo que les pertenece. ¿Por qué él va a Comala? Él va a Comala en sí porque su mamá, por cumplir la promesa a su mamá, ya que su mamá cuando estaba por morir le dijo que vaya a Comala a pedirle a su padre, Pedro Páramo, lo que les pertenecía durante todo este tiempo que las había abandonado, ¿no? Bueno, la novela nos menciona de que Juan Preciado llega a Comala y se encuentra con un señor, ¿no? El cual se llama Abundio Martínez. ¿Quién era Abundio Martínez? Abundio Martínez también era un hijo de Pedro Páramo, el cual no era reconocido, no fue reconocido jamás por él. Entonces, Juan Preciado habla con Abundio, le pregunta que hacia dónde se dirigía Abundio le pregunta a Juan Preciado que hacia dónde se dirigía y Juan Preciado le comenta que hacia Comala. Y Abundio le dijo que él también iba para allá. Entonces él como que lo dirigió, ¿no? Lo acompañó todo el camino y durante ese camino Juan Preciado le iba preguntando, Abundio le iba preguntando qué era lo que iba a buscar, a qué había llegado, y es allí donde Juan Preciado le comenta de que iba en busca de su padre. Le pregunta Abundio a Juan Preciado que quién era su padre y él le comenta que era Pedro Páramo, que no sabía nada de él, no lo conocía, pero que sí sabía que era Pedro Páramo, ese era su nombre, ¿no? Y Abundio se sorprendió y le dijo que él también era hijo de Pedro Páramo. Entonces llegan al pueblo, a un pueblo así todo desierto, que como lo menciona ahí, ¿no? El sol era pero demasiado fuerte, era un pueblo como fantasma, todo sólido. Entonces, entonces ellos llegan al pueblo y, y Juan Preciado le pregunta a Abundio qué iba a hacer, que a quién iba a ir a ver, que cómo lo hacía para llegar a ese Pedro Páramo. Y Abundio le comenta que Pedro Páramo ya estaba muerto desde hace muchos años, incluso él mismo lo había matado, pero que se podía ir a hospedar a la casa de la señora Eduviges. Y bueno, le explicó cómo llegar y todo. Entonces Juan Preciado se dirige hacia la casa de la señora Eduviges. Llega, pero antes de tocar la puerta, Eduviges estaba ahí y abrió. Entonces él se sorprende porque dice, ¿cómo supo que yo estaba acá? Que ni siquiera he tocado la puerta. La señora Eduviges lo invitó a pasar. Le dijo, tú eres Juan Preciado, el hijo de Dolores. Y él se sorprende porque él ni siquiera le había dicho nada, no la conocía, nada. Y él le pregunta, no, sí, pero ¿cómo sabe usted que soy hijo de Dolores? Y ella le dice que Dolores ya le había hablado de él, le había comentado de que él estaba llegando. Y él le pregunta, pero ¿cómo te ha comentado si mi mamá acaba de morir? Y ella le comenta de que, o sea, ella le responde, ¿no? Está muerta, con razón es que su voz se oía demasiado lejos, demasiado débil. Entonces él desde ahí como que empieza a notar las cosas raras, ¿no? Y Eduviges lo hace pasar y todo, incluso lo hace dormir en un cuarto todo oscuro, todo feo. Al momento en el que él está descansando, escucha un grito. Y cuando escucha ese grito, al instante, la puerta se abre. Y era Damiana Cisneros, era una amiga de su mamá, de Dolores, que cuando Juan Preciado nació, ella era quien lo cuidaba de chiquito, quien lo veía y todo. Entonces, cuando Juan Preciado escucha ese grito,
y ve que la puerta se abre, él también grita, se asusta y ve a una mujer ahí y pensaba que era Eduviges. Entonces le dice, Eduviges, ¿eres tú? Y ella le contesta, no, no soy Eduviges. Pero ¿cómo has entrado acá? Le dice Damiana a Juan Preciado. ¿Cómo has entrado acá? Si acá es muy difícil de pasar. ¿Cómo has podido estar aquí? ¿Y cómo has podido llegar aquí? Y él le comenta que Eduviges había sido quien lo había hecho pasar. Y ella se sorprende, ¿no? Porque le dice, Eduviges, qué raro, pobrecita, la pobrecita debe estar aún penando. Y él se sorprende, le dice, ¿penando? ¿Por qué es así? ¿Cómo así penando? Y él le dice, sí, Eduviges murió hace muchos años y capaz está recogiendo aún sus pasos. Bueno, es un alma en pena, ¿no? Y ella le dice, bueno, vámonos a mi casa para que puedas descansar, porque para que estés más cómodo. Entonces se le dice que ya, pero le pregunta qué fue el grito que le escuchó. Y ella le comenta de que ese grito fue porque en esa habitación donde él estaba durmiendo se había ahorcado una mujer y seguramente era el grito de esa persona, perdón, de esa pena, ¿no? Y él, la verdad, se asombra demasiado porque se estaba dando cuenta de la situación que estaba, de todo lo que estaba pasando en un momento. Entonces salen de ahí de la casa de Eduviges y se va junto con Damiana. Se va junto con Damiana Cisneros y ella le comenta, no, perdón, él le pregunta, y Damiana, ¿cómo supiste que estaba yo aquí? Entonces ella se queda callada, no le responde. Y él ahí se da cuenta que estaba pasando lo mismo que pasó con Eduviges. Entonces él le pregunta, ¿no? ¿Estás muerta? Y ella se vuelve, o sea, se queda callada, no le repite nada. Y vuelve y le pregunta a Juan Preciado, ¿estás muerta? Y se quedaba callada y como 3, 4 veces le volvió a repetir lo mismo, a preguntar lo mismo. Y no decía nada hasta que desapareció. Y él en ese momento ya estaba como que asustado, la situación ya se estaba poniendo demasiado tensa, ¿no? Porque se estaba dando cuenta que ahí no habitaban personas, sino eran fantasmas, pero que él, o sea, las podía ver y todo, y se escuchaban ruidos así como si realmente hubiesen personas viviendo ahí en el pueblo aún, pero cuando, por ejemplo, si es que en una plaza él escuchaba así voces y unas personas que estaban hablando, él iba, se dirigía hacia donde escuchaban las voces, pero no había absolutamente nada. Bueno, entonces en ese momento él ya como que empieza a tener miedo, se empieza a asustar porque la situación estaba demasiado tensa. La cosa es que luego él llega a la casa de dos hermanos. Él llega a la casa de dos hermanos y uno de los hermanos le dice, no estás, perdón, claro, eran dos hermanos, varón y mujer. Entonces el varón le comenta, lo ve todo pálido y le dice, ¿estás bien? Y él estaba así todo como que ido, ¿no? No recuerdo la verdad qué es lo que dialogan, pero el hermano le dice, te invito a pasar porque se ve que estás mal. Entonces pasa Juan Preciado a su casa, ve a una mujer sentada ahí en una cama y ve que la mitad del techo de la casa, una mitad del techo estaba pero derrumbada, ¿no? Y la otra mitad estaba normal. Entonces le llevan un catre, el hermano le dice a la chica que le lleve un catre para que pueda descansar y él mientras estaba ahí echado tratando de conciliar el sueño, empezaba a oír, ¿no? Lo que ellos conversaban y decían, pobrecito, seguro ya está como que ya se está dando cuenta de las cosas que pasan aquí y así, ¿no? Esas cosas conversaban y él, bueno, no estaba del todo dormido, ¿no? Porque ni siquiera podía dormir por lo que estaba pasando. Y bueno, luego el chico, uno de los hermanos, como vio que estaba Juan Preciado ahí con la chica, le dijo que iría a hacer unas cosas. Entonces que él iba a cuidar de la chica. Y lo que hizo, y bueno, Juan Preciado se quedó, ¿no?
Entonces ella le dice, ahora tú estarás a cargo de mí, porque ella tenía pensado de que el chico, o sea, su hermano, estaba esperando simplemente a que alguien llegue a cuidar de ella o que alguien llegue así a estar con ellos para que él pueda salirse de ahí, de ese pueblo, e irse a otro lugar. Y prácticamente, como se dice, abandonándola a ella con la persona que llegase, ¿no? Y como en este caso llegó Juan Preciado, entonces ella creyó de que su hermano se había ido y que le había dejado con Juan Preciado. Entonces ella le dice a Juan Preciado, ven, échate acá conmigo, pero cabe recalcar de que los hermanos cuando él los vio estaban completamente desnudos. Bueno, entonces la chica le dice, no, échate acá conmigo, pero él le decía que no, que ahí estaba bien. Y ella le volvió a decir que se eche con ella porque en el catre lo iban a comer los chinches y no lo iban a dejar descansar. Entonces él hace casos, va y se echa al lado de ella. Pero cuando estaba en ese momento de, bueno, tratando de conciliar el sueño, empieza a ver ella, como se dice, estaba todo sudando, como que el barro caía así de su cuerpo, algo así comentan en la obra. Y él es ahí donde se empieza a sofocar, empieza a tener calor porque el calor era insoportable, era intenso. Es ahí donde él se empieza a sofocar y trata de salir como sea de la casa. Logró salir, pero cuando sale él escuchaba voces. Entonces él lo que hace es, agarrándose de la pared, caminaba hasta que sentía que el aire, o sea, ya le faltaba más el aire. Incluso lo que hacía era con sus manos taparse la boca para que su mismo aire, o sea, no se le vaya y su aliento se quede ahí, no pueda, como se dice, se estaba ahogando por el mismo calor que sentía, la misma desesperación. Y bueno, también por todo lo que estaba pasando, pues no. Entonces, lo que él hace después es seguir caminando, como que ya deliraba, ¿no? Se desvariaba todo y se agarraba de la pared y hasta llegó a una plaza. Cuando llegó a una plaza se desvaneció por completo. Hasta que, bueno, luego se desvanece por completo y bueno, ahí, si no me equivoco, Juan Preciado muere. Entonces, como Juan Preciado muere, luego llega a la narración, bueno, se encuentra, si no me equivoco, se llamaba Dorotea. Dorotea se encuentra ahí en la obra, la cual es también la cual estaba muerta. Entonces, sino que lo habían enterrado a Juan Preciado, lo habían enterrado al lado de Dorotea. Y bueno, ella le empieza a preguntar que cómo llegó ahí, qué es lo que había pasado, y él empieza a contar todo, ¿no? Que él empieza a contar todo lo que había pasado, que su mamá, bueno, la promesa que le había hecho a su mamá en su lecho de muerte, que su papá era Pedro Páramo, y ella también empezó a contar quién era Pedro Páramo, que como dijo Abundio al inicio, Pedro Páramo era un rencor vivo. Y bueno, ella ¿cómo se dice? Ella prácticamente le dijo lo mismo porque también le comentó el cómo había sido él, que había sido prácticamente abusivo con las personas del pueblo, que era el dueño de todo Comala, era el dueño de toda Comala y por eso era que abusaba. Entonces, con Dolores Preciado, cabe recalcar de que fue así, le debía dinero, sus padres de Dolores le debían dinero a Pedro Páramo, y como Pedro Páramo supo de Dolores que era hija de los señores que le debían dinero, lo que hizo fue entonces acusarse con ella, y es ahí donde nace Juan Preciado. Pero luego Dolores se dio cuenta de cómo era él, de que era, ¿cómo se dice? Era como que era bien,
era, era bien calculador, era bien frío. Se dio cuenta de eso y es por ello que ella también como que se fue de ahí, ¿no? No quiso estar. Y también, bueno, se resalta también de que él tuvo otro hijo llamado Miguel Páramo, al cual lo quiso demasiado, pero bueno, su hijo tuvo un accidente y falleció. Entonces ahí también aparece el padre Rentería, el cual, bueno, Pedro Páramo le comentó, ¿no?, que su hijo había fallecido y que por favor quería que le dé Santa Sepultura, pero el padre no quiso. ¿Por qué? Porque decían de que él había violado a su sobrina, si no me equivoco, del padre, y es por ello que el padre no quería saber nada de eso, de esa sepultura. Bueno, entonces Dorotea empieza a conversar con Juan Preciado sobre lo que había pasado. Y cuando están conversando, Juan Preciado escucha, ¿no? Escucha que empiezan como que a quejarse, empiezan en una voz como que de una mujer, pero una voz más finita, empieza como que a hablar cosas así, incoherencias. Y él pensaba que era Dorotea. Y le pregunta: Dorotea, ¿eres tú? ¿Qué me estás diciendo? No te entiendo. Y simplemente, o sea, la voz de Dorotea, perdón, las palabras de Dorotea eran como que distintas, ¿no? Porque ella sí tenía coherencia con lo que hablaba, a diferencia de lo que estaba diciendo este la otra mujer. Entonces, sus era como que hablaba de unas hojas, así deliraba. Y Pedro Páramo lo único que hacía era escuchar porque no sabía lo que estaba tratando. Entonces, luego vuelve a decir: no, Dorotea. Y ahí es donde Dorotea habla y le dice: ¿qué pasó? Me quedé dormida. Y él le comenta: hay una mujer que estaba hablando, ¿no eras tú? Y ella le dice que no, que ella se había quedado dormida, pero que seguramente debe ser Susana de San Juan. Susana San Juan, que era la hija de don Bartolomé San Juan, si no me equivoco. Sí, Bartolomé San Juan. Y él le pregunta que quién era Susana San Juan, y ella le comenta que fue una de las esposas de Pedro Páramo, pero que fue la mujer que más amó, que más él había amado, que incluso él había conocido desde chiquita, habían jugado desde pequeños juntos, y que luego cuando ella se fue, él pensó que no le iba a volver a ver nunca más, hasta que luego supo de ella y lo que hizo fue casarse con ella, porque realmente quiso estar con ella, ¿no? Y le empieza a contar la historia de que, ahí aparece el padre de Susana San Juan, que era Bartolomé San Juan, donde están hablando con Susana, y él le comenta, ¿no?, que Pedro Páramo le había dicho que él no quería su trabajo, lo único que quería era acostarse con su hija. Y ella le dijo, no, que sí, que ella se aceptaba. Y él le dijo: pero estás loca, tú sabes que él tiene un montón de mujeres. Aparte me doy con la sorpresa de que ustedes incluso se han bañado juntos en el río, que si yo me hubiese enterado de eso, te hubiese castigado. O sea, le empieza a decir todas esas cosas. Y le menciona: yo soy tu padre, yo soy Bartolomé, yo no quiero, o sea, él no quería que se case con él, con Pedro Páramo. Y cuando él menciona de que él era su padre, Susana San Juan se pone como loca a gritar, a decir que no, que él no es su padre, que, o sea, así, ¿no? Y él le dice: pero ¿por qué te pones así? ¿Estás loca acaso? Y ella le dijo: sí, que no lo sabías. Y él le pregunta nuevamente: ¿en serio estás loca? Y ella le volvió a decir que sí, que estaba loca. Entonces, luego de eso, su padre, bueno, acepta de que Pedro Páramo se case con su hija, con Susana. Y ahí es cuando aparece también Justina. Aparece Justina, que era la que era como la sirvienta, ¿no?, de Pedro Páramo, y era la que lo cuidaba. Era la que la cuidaba
a, a Susana. Entonces ella, bueno, Susana siempre decía, ¿no?, que su gato su gato de Justina no la dejaba dormir, que la noche había maullado todo, perdón, que había maullado toda la noche. Y Justina le dice, otra vez soñando tú esas cosas, si el gato ha dormido conmigo y ni siquiera ha estado maullando. Y él empieza a decir, no, y Susana le responde, no, yo no sueño, tú sabes que yo nunca sueño. Yo digo las cosas, o sea, que son verdad. Y Justina se daba cuenta de que no, o sea, que no era cierto, pues no, y que ella tenía un problema. Entonces le dice, no, que ella no iba a aguantar todas esas cosas, que porque incluso Susana le dijo a Justina, ¿por qué gritas? Y Justina ni siquiera había gritado. Y Justina se incomoda y le dice que ya le iba a decir al señor Pedro Páramo de que iba a renunciar porque ya estaba cansada de todo eso, que ya no le iba a aguantar más a Susana. Y Susana empieza como que a llorar y le dice que por favor no la deje, que ella era la única que la quería, que la cuidaba y así, ¿no? Como que no quería que Justina se vaya. Y Justina también como que tuvo mucho sentimiento por ella y le dijo que está bien, que no se iría y que iba a estar con ella cuidándola. Entonces, pasando los días, Justina se entera de que el papá de Susana había fallecido y le comenta, llorando, bueno, le comenta, ¿no?, a Susana que perdón, claro, le comenta que Bartolomé San Juan había fallecido su papá. Y ella le dice, ya sabía que era Bartolomé el que había llegado, yo sabía, y empieza a reírse, porque, o sea, ella lo decía como que el gato, creo, el que maullaba, era Bartolomé, quien había llegado a despedirse. Y ella decía que sabía que era el Bartolomé y había llegado a despedirse y se empieza a reír, a reír. Y ella le dice, pero ¿por qué te ríes? O sea, no tienes pena. Y empieza a reírse que no tenía pena. Entonces se dan cuenta de que prácticamente su esquizofrenia estaba llegando a su fin. O sea, perdón, su problema ya estaba llegando, ya estaba en el límite, pues, ¿no? Luego llega Pedro Páramo y estuvo ahí con ella. Y le comenta de que el padre iba a llegar a hacerle una comulgación, si no me equivoco. Y ella le pregunta que si es que ya se iba a morir. Y, y Pedro Páramo le comenta de que sí, de que ya estaba en sus últimos momentos, algo así. Entonces ahí es donde ya como que se empieza a retorcer, a retorcer. O sea, así como que decía que su cabeza le llegaba hasta su vientre, que no podía despegarlo y así. Y es ahí después donde muere, ¿no? Entonces, en la muerte de Susana, en el pueblo, en lugar de que sea un velorio, se hizo como una feria. Empezó a haber bailes, llegaba todo, o sea, empezaron a vender cosas como una feria porque había fallecido Susana y la verdad creo que no les importaba y lo que más les importó fue el hacer, como se dice, una fiesta, como una celebración. Y, y bueno, después mencionan a Abundio Martínez, que tenía su esposa llamada Refugio. Entonces él llega a la tienda de Doña Inés y entonces sí, como que llorando, ¿no? Y le dice a Doña Inés que le venda una botella de alcohol. Y Doña Inés le pregunta, ¿pero qué? Doña Refugio se volvió a desmayar seguro. Y él llorando le comenta de que no, de que su esposa en la noche había fallecido. Y ella, la verdad, le dice, no, que lo sentía mucho. Y le preguntó si es que habían acompañantes en el velorio y Abundio le dijo que no había llegado nadie. Y por eso era que quería tomar. Entonces, Doña Inés le regala 2 botellas de cerveza, de alcohol. Y le comenta de que le dice que por favor le pida a la difunta de que cuando llegue a su gloria se acuerde de ella. Y él le dijo que sí, que no había problema, que iba a hacer eso, ¿no? Entonces
la doña Inés le regala 2 botellas más de alcohol y le dice que vaya a tomar, ¿no?, con la difunta. Entonces, Abundio, en lugar de irse al velorio, va hacia el rancho de Pedro Páramo a pedirle que por favor le dé limosnas, ¿no?, para que pueda enterrar a su esposa Doña Refugio. Pero Pedro Páramo como que se niega, le decía que no, e incluso ahí estaba Damiana Cisneros. Y él llega, bueno, cabe recalcar de que Abundio llegó con un cuchillo. Entonces Damiana Cisneros, asustada, decía que no, que se vaya, que era un borracho, que era un loco, que se largue. Y Pedro Páramo prácticamente le negó la limosna, no le dio nada. Y Abundio se va en contra de Pedro Páramo, la cuchilla y todo. Y después se mete también a Cisneros. Y también la cuchillan a ella mientras, bueno, pedía auxilio. Y luego llegan otras personas que trabajaban ahí para Pedro Páramo y se lo llevan a Abundio. Entonces es ahí donde Pedro Páramo se da cuenta de que ya había llegado su fin, ¿no? Y menciona: esta es mi muerte. Eso es lo que él dijo. Entonces, todo ensangrentado, se apoyó también en los brazos de Damiana e hizo él como que intentó de caminar. Y después de unos cuantos pasos nos menciona que cayó suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Me dio un golpe seco ahí en el suelo, y ahí como que se desmoronó durante todas las piedras, ¿no? Y bueno, ese es el fin. Eso fue la obra Pedro Páramo. La verdad es muy interesante porque pertenece al realismo mágico, debido a que es como que una combinación, ¿no?, de cosas que no son reales. Y bueno, gracias.